que sea inactividad. Perdón, Sí. me refería a lo que dice las connotaciones, inactividad del deudor y B, a eso me refería, profe, no entendía bien. Ah, perdón. No, a ver, igual sobre ese tema me quería hablar un poquito ahora, pero no importa, igual esto podemos decirlo. Cuando el acreedor ejerce la acción subrogatoria y logra que ingrese al patrimonio, perdón, y logra obtener una sentencia favorable, el bien ingresa al patrimonio del deudor, no del acreedor. ¿Sí? Después el acreedor verá qué herramientas tiene a su alcance para cobrar su crédito. Eventualmente, si el deudor no cumple, tendrá, entre otros bienes, el que obtuvo con motivo de esa sentencia en la cual actuó por subrogación del deudor. ¿Sí? Ahora, esto nos introduce en otra cuestión que tiene que ver con qué naturaleza jurídica tiene la acción subrogatoria. Es decir, ¿por qué el ordenamiento jurídico facultaría al acreedor a subrogarse en una acción que corresponde a otro? ¿Sí? Porque pensemos un segundo esta idea de que ustedes, que son titulares de un crédito, tienen que tolerar que un tercero, está bien, es verdad que existe en relación a ustedes un vínculo, pero tienen que tolerar que un tercero ejerza una acción que les corresponde a ustedes. ¿Me siguen? Posiciónense por un minuto como si fueran los deudores. ¿Por qué ustedes deberían tolerar que ese acreedor ejerza una acción frente a un tercero que les corresponde a ustedes? ¿Sí? Digamos, porque en definitiva, el derecho de propiedad que, digamos, surge del crédito que ustedes tienen frente a un tercero, les corresponde a ustedes. Y sin embargo, tienen que soportar que alguien más ejerza una acción para que ese bien ingrese a su patrimonio. Entonces, se ha debatido bastante sobre la naturaleza jurídica de esta facultad que tiene el acreedor. Hay básicamente tres posturas con relación a este tema. Hay una que dice, lisa y llanamente, es un título que el acreedor tiene por derecho propio. Dice, la ley lo faculta al ejercicio de esta acción, el acreedor la ejerce, porque ese título entendido como atribución viene dado por el propio ordenamiento. No hay que discutir más allá de eso. Si la ley le concede la acción subrogatoria, el acreedor la ejerce y se acabó la discusión. Una segunda postura dice que es una herramienta de legitimación procesal. Es decir, no estamos enfocando la cuestión en términos de la figura del acreedor. Acá el acreedor es, vamos a decirlo de esta manera, un mero ejecutor o el brazo ejecutor del crédito del deudor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el acreedor en esa acción que entabla no es parte, no es acreedor del tercero. ¿Sí? Es decir, que vendría a ejercer esa acción porque procesalmente está habilitado a hacerlo. ¿Sí? Pero no es parte en el proceso. Las partes en el proceso son el deudor acreedor
y el deudor del deudor. ¿Sí? Una O tercera sea, el posición. deudor y el tercero, profesor. El ¿Cómo? deudor y el tercero. Sería el deudor y el tercero. Claro, el deudor y el tercero, que el deudor frente al tercero es un acreedor. Ah, Y por eso dije deudor barra acreedor, porque en definitiva es en relación al tercero es un acreedor. está bien. Hay una tercera posición que dice que entre el acreedor y el deudor hay una representación. Es decir, el acreedor es representante del deudor. ¿Y de dónde viene esa representación? ¿Es convencional? No, es legal. Cuando la ley crea la figura de la acción subrogatoria, está creando un supuesto de representación legal. ¿Sí? Ahora, si una persona es la representante legal de otra, no se beneficia ni se perjudica por las consecuencias de ese proceso. Las que se benefician y se perjudican por las consecuencias de ese proceso son las partes, parte actor y parte demandada. En nuestro caso, el deudor y el tercero. ¿Sí? El acreedor que ejerce la acción subrogatoria es un representante del deudor. ¿Sí? Pero cuando el juez dicta sentencia, y si recepta favorablemente la demanda, la recepta en beneficio del deudor, no del acreedor que lo ha representado. Y si ha impuesto las costas del proceso a una de las partes o a ambas partes, las costas del proceso las asumen el deudor y el tercero, no el acreedor. ¿Sí? Debo decir, si ustedes ven ninguna de las tres posturas, digamos, las tres posturas tienen fundamentos sólidos. Esta última, quizás lo que permite es una mejor comprensión de la situación. ¿Sí? ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, si es representante del deudor, esto significa que el deudor en cualquier momento puede hacer cesar esa representación. En cuyo caso, el deudor puede asumir su legitimación activa en el proceso en cualquier momento. ¿Sí? Y esto es efectivamente lo que pasa en la acción subrogatoria. El acreedor la ejerce porque hay inacción del deudor y porque intimó al deudor y el deudor fue remiso en ejercer la acción. Pero en el mismo momento en que el deudor decide asumir su legitimación en el proceso, cesa la intervención del acreedor. ¿Sí? Y por eso decimos que la figura del representante o de la representación es la que mejor explica esto, porque bueno, no es representante hasta que le revocan el mandato. Acá pasa lo mismo. El acreedor interviene hasta que el deudor hace cesar su intervención y ejerce la acción o continúa la acción como legitimado activo. La otra cuestión tiene que ver con los efectos de la sentencia. En este caso, los efectos de la sentencia son en contra o en beneficio del deudor y no del acreedor. ¿Sí? El que obtiene los beneficios de ese proceso, eventualmente soporta las pérdidas y las costas, es el deudor. ¿Sí? Justamente por la razón misma de que el acreedor está actuando en su representación. Ahora, miren qué interesante es asumir el análisis
partiendo de la idea de la representación. Si el acreedor es representante del deudor en el proceso, ¿sí?, a través de la acción subrogatoria, está obligado legalmente a cumplir con todas las previsiones procesales, ¿sí? En caso de no hacerlo, si esto le conlleva un perjuicio al acreedor, al deudor, debe resarcirlo los daños y perjuicios que tal circunstancia le hubiese ocasionado. Voy a decir un par de hipótesis para, digamos, traducir esto que estamos diciendo. Imagínense que dentro del proceso, una de las pruebas es la testimonial. Tengo que citar para el día 21 de junio a los testigos propuestos, ¿sí?, como prueba de la parte actora, ¿sí? Ustedes saben que en comparecencia del testigo, ustedes saben, les cuento por si no lo saben, que si un testigo no comparece y la parte que lo propuso no activó su comparecencia, se lo tiene por desistido. Entonces, supongamos que el testigo no compareció y el acreedor no instó al juez para que adopte las medidas necesarias para que el testigo comparezca a declarar. Resulta que ese testigo es el que podía, digamos, declarar sobre un aspecto sustancial de los hechos debatidos en la causa. Bueno, esta inacción procesal del acreedor perjudicó al deudor. Si después esto conlleva, por ejemplo, a perder el juicio o a no obtener un resarcimiento, perdón, la procedencia de la demanda en todas sus partes, deberá resarcir al deudor por las consecuencias disvaliosas que su inacción procesal le produjo, ¿sí? Pensemos en otra hipótesis, ¿sí? Llego a la sentencia, el juez dicta sentencia y rechaza la demanda. ¿Qué hay que hacer cuando rechazan una demanda? Apelar para que la Cámara revise la sentencia de primera instancia. Se vence el plazo de apelación y el acreedor no presenta el recurso, ¿sí? Hizo que el deudor perdiera la chance de que la sentencia sea revisada en una instancia superior. Debe resarcir por su inacción al deudor, ¿sí? Estos son los alcances de la figura de calificar al acreedor como representante del deudor, ¿sí? ¿Entiende? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. No, profe. Bueno. Últimas menciones con relación a la acción subrogatoria. ¿Qué exclusiones contempla la ley? ¿Sí? Bueno, aquellas que son calificadas como derechos personalísimos, ¿sí? O de contenido, por ejemplo, extrapatrimonial. Puedo subrogarme, por ejemplo, para reclamar no sé, una cuestión filiatoria, ¿sí? O un estado de familia. Son cuestiones que no traen como consecuencia la incorporación de un bien al patrimonio del deudor, ¿sí? Después, tampoco el código dice que tampoco, también quedan excluidas lo que denomina las meras facultades, ¿sí? Facultades son
podemos decirlo de esta manera, prerrogativas, pero que no necesariamente se traducen en una mejora económica para el sujeto. ¿Sí? Voy a decir dos hipótesis. Supongamos que entre dos inmuebles existe una medianera. Y uno de los vecinos de los inmuebles linderos le está impidiendo ejercer el uso de la medianera al otro. ¿Sí? Bueno, este impedimento se traduce en, o mejor dicho, ¿implica la pérdida de una mejora económica para el deudor? No. ¿Sí? En todo caso, lo que está haciendo es impedir que el sujeto se utilice la pared, qué sé yo, para apoyar, por ejemplo, un quincho. Pero eso no se vincula con la ausencia de una mejora económica o de un ingreso para el deudor. ¿Sí? Es decir, que las meras facultades, cuando no revisten un incremento patrimonial, quedan excluidas, ¿sí?, de la acción subrogatoria. En ese caso, el acreedor no puede subrogarse en el ejercicio de la acción por parte del deudor. ¿Alguien hizo una pregunta en el chat? ¿O? En No, una declaratoria de estás a- herederos podría accionar. Me parece. ¿Cómo? Me parece que ingresó en el chat. Ah, Le dijo, Sal- bueno, saludos, saludos. bueno. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Perdón, En ahí el que habían caso- preguntado recién. En el caso de una inacción en el tema de una herencia, de una declaratoria de herederos, ¿no podría accionar tampoco? Sí, por supuesto que sí. Y es un caso muy habitual ese, también. En la subrogación en el proceso sucesorio. Es un caso muy utilizado. ¿Sí? Porque, Ejemplo, profe. mira, voy a poner un ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Testamentario, porque es la mejor manera de graficarlo. ¿Sí? Una persona, ¿sí?, cuidó durante muchos años a un vecino, ¿sí? No eran familiares ni nada, pero el vecino no tenía herederos forzosos, es decir, no tenía cónyuge, no tenía hijos, no tenía descendientes, no tenía ascendientes, bueno, los ascendientes estaban fallecidos. Entonces le dice, te voy a dejar un testamento, porque vos siempre te portaste muy bien conmigo, y la verdad que mis sobrinos a mí nunca me atendieron ni les importé. Así que te voy a dejar un testamento para que vos recibas todos los bienes que van a formar parte de mi herencia. Concurre el sujeto a una escribanía y hacen un testamento por acto público. Transcurre el tiempo y el testador fallece. ¿Sí? El heredero testamentario, ¿sí?, para incorporar esos bienes a su patrimonio, lo que necesita hacer es presentar el testamento, ¿sí?, en un proceso sucesorio para lograr que un juez declare válido el testamento y ordene inscribir los bienes a su nombre. Resulta que este sujeto no lo hace, ¿sí?, y tiene acreedores. Bueno, los acreedores podrían intimar al heredero testamentario para que inicie el proceso sucesorio, la sucesión testamentaria, ¿sí?, a los fines de transmitir los bienes de la herencia. Si el heredero es renuente, los acreedores pueden ejercer esa acción subrogatoria y en consecuencia iniciar el proceso sucesorio para lograr que esos bienes se incorporen a su patrimonio. ¿Sí? Es un caso muy utilizado en
en los procesos sucesorios, en la acción subrogatoria. Profe, con respecto a ese ejemplo, los sobrinos no pueden reclamar nada si ya está hecha esa... No, si la persona hizo esa herencia. no porque en nuestro código distingue entre lo que llaman herederos legitimarios o herederos forzosos, herederos no forzosos o herederos no legitimarios. Los herederos forzosos en nuestro régimen son ascendientes, descendientes y cónyuges. Son aquellos herederos sobre los cuales, mejor dicho, los que tienen derecho a lo que se denomina una porción legítima de la herencia. ¿Sí? Que hoy incluso se bajó, porque el código de Vélez le daba una porción más alta. Es decir, que el causante solo puede disponer de una parte de sus bienes, pero existe una porción legítima sobre la cual no puede disponer y que necesariamente se transmite a estos herederos forzosos. Ahora, los que se denominan colaterales, primos, tíos, hermanos, sobrinos, etc., no tienen derecho a la porción legítima. Es decir, que el causante o el testador los puede excluir a través de un testamento, digamos, designando como heredero a, no sé, un amigo. ¿Sí? El amigo designado en el testamento excluye a los colaterales. Incluso el testamento podría ser una modalidad, hay otras incluso mucho más sencillas, en cuál podría ser, ¿no? La donación. Se casan. No, me caso. Me caso con un vecino o con una vecina, porque hoy encima no tenemos matrimonio igualitario, así que incluso puedo contraer matrimonio con una persona del mismo sexo. Exacto. La persona era un amigo, un vecino, una persona incluso que cumplía tareas de servicio doméstico. ¿Sí? Pero desde el momento que contrajo matrimonio, excluyó a los sobrinos. ¿Sí? Un caso muy... Y en esa muy línea los habitual. hermanos también, dijo. ¿Cómo? Todos. Que en los esa, colaterales. en ese, Sí. Los hermanos acá no tienen coronita. No son herederos forzosos. ¿No fue una consulta? Sí, Ah, ¿los hermanos son colaterales? son colaterales. ¿Y los hijos? No, los hijos son herederos forzosos. Claro, los hijos sí. Sí, no, en el caso de los hijos no. Bueno, para cerrar a acción subrogatoria, ¿alguna Yo pregunta? le quería hacer una consulta. Sí. Así como el deudor puede tener varios acreedores, así dijo usted, los acreedores, ese deudor puede ser acreedor de muchos deudores también, a la vez, y accionar sobre todos ellos. ¿Me lo puedes repetir la pregunta? Usted acaba de decir en el ejemplo reciente que el deudor puede tener varios acreedores, no uno solo, sino varios acreedores que pueden accionar en lo que es la acción subrogatoria. Sí. El deudor, que también es acreedor de otro deudor, puede Sí. a la vez ser acreedor de varios deudores y Claro, el acreedor absolutamente. accionar contra todos los deudores. Sí, ¿por qué no? Sí, absolutamente. Gracias. Profe, y una consulta con respecto a la Sí. pregunta que hizo el compañero. Si hay varios acreedores sobre ese deudor que tiene a su vez varios acreedores, Sí. ¿quién, el que tiene digamos, puede accionar subrogatoriamente? ¿Un acreedor y ese acreedor puede ir en contra de esos? O suponete, si de 3 acreedores se va a realizar la acción subrogatoria sobre el primer acreedor que inicie esta acción subrogatoria. Bueno, está muy buena la pregunta esa.
no habíamos llegado a ese punto, pero está muy buena la pregunta. Nosotros hemos dicho que en la acción subrogatoria el bien vuelve al patrimonio del deudor. ¿Sí? Esto significa en los hechos que los efectos de la sentencia no benefician especialmente al acreedor que ejerció la acción subrogatoria, sino a todos los acreedores de ese deudor. Incluso, vamos a decir algo, vamos a ir más lejos todavía. Si entre esos acreedores hubiese uno que tuviese un crédito privilegiado, que no fuera el que inició la acción subrogatoria, después, al momento de percibir digamos, de los créditos, si llegase, por ejemplo, una subasta judicial sobre el bien que fue al patrimonio del deudor, no cobra primero el acreedor que ejerció la acción subrogatoria. Cobra el primero que tiene el privilegio. Ahora, si no hubiese ningún acreedor con un crédito privilegiado, estuviesen todos en un pie de igualdad, tampoco hay un beneficio para el acreedor que ejerció la acción subrogatoria. ¿Sí? El acreedor que ejerció la acción subrogatoria ingresa, ¿sí?, digamos, con el resto de los acreedores como un quirografario más. Cobrarán todos a prórrata, es decir, se distribuirán en partes iguales digamos, el producido de la venta. Así que en ese sentido no hay ni siquiera este beneficio para el acreedor que ejerció la acción subrogatoria. ¿Sí? Esto, que planteas muy bien, incluso refuerza la tesis que venimos sosteniendo sobre la figura del representante. ¿Sí? Porque justamente, si nosotros calificásemos de manera especial a ese acreedor, deberíamos asignarle a su vez algún beneficio por haber ejercido la acción. Y en cambio decimos que es un representante, digamos, lo único que hace es obtener de alguna manera una mayor protección de su crédito. Pero después, en términos de orden de digamos, prelación en el cobro, lo va a hacer en las mismas condiciones en las que les correspondía antes del ejercicio de la acción subrogatoria. No hay diferencias ahí. Está muy buena la pregunta, se me había pasado hacer esta mención. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque nos queda por ver simulación, pero si empezamos ahora, nos quedan 8 minutos. Si empezamos ahora, nos va a quedar por la mitad. Así que hagamos un corte ahora, hagamos un recreo de 10 minutos y utilizamos media hora para hablar de simulación. Y ya damos de corrido. ¿Les parece? ¿Volvemos y media, profe, entonces? Sí, sí. Son 10 minutos. En mi computadora me marca 21 a 23. Y 35. Y Perfecto, y 35. 35. Dale, Bueno, perfecto. Bueno. gracias.